Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando de algunas de las situaciones que, digamos, complican un poco la lucha contra el narcotráfico, para que vean que hay un montón de elementos que también participan y afectan esta parte, de la famosa guerra contra el narcotráfico, así como les hice yo una cantidad de comentarios que les expliqué cómo funcionaba el narcotráfico en distintas facetas, en distintos niveles. Lo que quiero hacer es eventualmente aplicar lo mismo al sistema de las investigaciones. Pero una de las cosas que tenemos que entender es por qué muchísimas veces estas investigaciones no prosperan, cuáles son los intereses que fluctúan entre uno y otro. Y le digo, no estamos hablando de la corrupción, no estamos hablando de juego sucio, ni mucho menos, que es todo un poco el mito. O sea, la corrupción existe en el narcotráfico y obviamente en los sistemas policiales, incluso aquí en Estados Unidos, y ya voy a hablar de ello en detalle, pero mucho de lo que le estoy contando no tiene nada que ver con el sistema de corrupción. Mucho de lo que le estoy contando es el típico, las típicas situaciones que ocurren en el sistema burocrático gubernamental de un país que tiene mucha gente interesada en, digamos, en trabajar en un operativo, en una misión. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene mucha gente, no toda esa gente que participa en este objetivo, en esta operación, comparten la idea de cómo esta misión se debe de cumplir. O sea, usted dice, ok, aquí hay un presupuesto así de grande, vayan y investiguen individuos que están metidos en el narcotráfico. Entonces, como yo les comentaba, había gente que se enfocaba específicamente en alguna línea, y una de las cosas que más llamó la atención a muchos departamentos de policía, sobre todo le comentaba departamentos de policía pequeños que tenían unidades de narcotráfico, ¿no? No eran unidades de narcotráfico, eran unidades de narcotráfico callejero, o sea, de menudeo, pero cuando le dieron entrada a través del gobierno federal y a través de presupuestos y demás, decidieron empezar a contemplar, hacer investigaciones que eran muy mal hechas, porque primero que todo no tenían, o sea, para hacer una investigación, y ya voy a comentar un poco más en detalle, para hacer una investigación en serio, grande, tiene usted que tener personal con experiencia, tener un buen presupuesto y tener mucho tiempo de dedicarle. Y muchos de estos departamentos de policías, amigos y amigas, que tienen un grupo muy pequeño de, digamos, de investigadores, que son muy buenos algunos, pero no tienen el presupuesto, no tienen el equipo, no tienen dinero, porque el narcotráfico cuesta dinero, y no tienen el personal que le pueda, y cuando le hablo de personal es que lo pueda dedicar a que investigue eso, porque el departamento de policía pequeños no tiene suficiente personal para darse el lujo, para permitirse de tener unidades especiales, porque eso cuesta dinero. ¿Por qué cuesta dinero? Porque una buena investigación de narcotráfico lleva mucho tiempo. Y le digo por experiencia, yo trabajé en el nivel policial local con la policía de Los Ángeles, y cuando subí al gobierno federal, cuando entré al gobierno federal, era el día y la noche. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, esto que yo le estoy contando es un poco esa lucha eterna entre el celo profesional de las almas agencias, gente, y le digo, había gente en las policías, departamentos de policía locales, que eran muy buenos investigadores, muy buenas investigadoras, o sea, eran muy dedicados y todo, pero no tenían la oportunidad y la facilidad. Y muchas veces lo que hacían, llamaban a las agencias federales y decían, oiga, tengo esta investigación, nos gusta compartirlo con ustedes. Y si la agencia federal y particularmente el agente federal estaba interesado, combinaban y apoyaban y hacían. Pero ¿qué ocurría? Había muchas agencias federales, y esto es muy común en algunas, que sacaban la información y después ya no le daban ni la hora a este departamento de policía. Y por supuesto, creaban una gran animosidad, creaban un gran recelo y se enojaban. Y entonces, ¿qué había? Lo que le vuelvo a repetir, la próxima vez que un departamento de policía pequeño, una unidad de investigaciones de droga, encontraba algo, no la compartía.
entonces se perdía mucho este esfuerzo que se hacía. Lo mismo ocurría con las agencias federales. A veces había muy buena información, pero no podían penetrar ciertas zonas porque eran jurisdicciones locales en las que estaba muy cerrado el lugar. Y como no tenían una buena relación con la policía local, se perdía muchas veces esa investigación. Le digo, esto es sumamente importante para que entienda qué complejo es todo esto antes de ya empezar a analizar cómo el sistema funciona. Y una de las cosas que le voy a indicar aquí y que la voy a seguir comentando es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, con muchos extraordinarios investigadores, policías locales, policías estatales, agentes federales de distintas instituciones, y le digo, he encontrado investigadores extraordinarios. Pero tiene mucho que ver este interés que yo siempre hablo, esta dedicación a la misión. Y si usted estudia, si usted analiza la historia del narcotráfico, en el país que sea, en el suyo, aquí, en donde usted quiera, usted siempre va a encontrar muy buenos investigadores que hicieron unos trabajos extraordinarios con fiscales, con jueces y con investigación en conjunto, muy bien armados, muy bien preparados, y fueron casos fabulosos. Pero eso ha sido la excepción y no la regla. La mayoría, una gran mayoría de casos y una gran mayoría de investigaciones nunca resultaron en nada por falta de experiencia, por falta de presupuesto, por falta de equipo, por falta de entendimiento, porque cuando se trabaja con jefes que no tienen experiencia en el narcotráfico, cuando tiene usted jefes que no tienen conocimiento de lo que una investigación dedica, y cuando trabaja con instituciones que no pueden, porque esto es muy importante, aguantar una investigación de 6 meses, de 1 año, 2 años, 3 años, esto es muy difícil, porque en el narcotráfico no se lo va a descubrir un buen caso bien hecho, con evidencia, con fotografía, con videos, con grabaciones, con todo eso. No se puede hacer de la noche a la mañana porque tarda mucho tiempo, número uno. Número dos, muchos departamentos de policía no tienen, ni muchas instituciones no tienen el presupuesto. Esto lo voy a analizar ya cuando hablemos particularmente en Latinoamérica. En Latinoamérica esto ocurre 100 veces peor. Le estoy hablando de cómo no funciona aquí en Estados Unidos. Todavía no he tocado lo nuestro. Por eso le digo, le estoy dando lo que no funciona acá. Y este país funciona mucho mejor en arrestar vendedores de droga que toda Latinoamérica entero, aunque usted no lo crea. Y esto no es fanfarronear ni nada de eso. Sin embargo, no importa cuántos arresten, nunca es lo suficiente para parar o siquiera controlar el tema. Pero eso ya lo voy a analizar muchísimo más adelante, porque al final vamos a dar soluciones, al final vamos a hablar. Pero es muy importante analizar todo esto. Es muy importante entender todos estos pequeños detalles, porque cuando hablemos más adelante y empecemos a decir por qué hay que cambiar, tengo que acudir a estas cosas, porque esto es muy importante que lo sepa usted, ¿no? Porque yo lo sé, pero usted no, a lo mejor lo sabe y no se lo han explicado, o lo sabe pero no lo entiende en el contexto de lo que le estoy diciendo. O sea, cuando yo le diga que la lucha contra el narcotráfico es un cuento, y por qué es un cuento, usted tiene que tener puntos de referencia en lo que diga, sí, esto no funciona por esto. Bueno, estos pequeños conflictos, que aparentemente son muy pequeños, estos detalles, estas diferencias de ideología, esta falta de conocimiento, de presupuesto, de equipo, de gente, líderes ineptos, gente que no conoce, todo esto, amigos, amigas, afecta enormemente lo que ocurre dentro de la lucha contra el narcotráfico. Oiga, para que no diga, este tipo de gente también lo tenemos en las agencias federales. O sea, no solo en las agencias estatales. No crea que le estoy pegando simplemente. Yo he trabajado con algunos individuos que eran buenos para tomar café, eran buenos para hablar de fútbol, eran buenos amigos, pero en lo que era el tema del narcotráfico, incluso en las agencias donde yo trabajé, eran muy débiles. A la vez trabajé con individuos que eran extraordinarios investigadores. Quiero que entienda, no todo mundo se mueve en ese nivel. Esto es como en los deportes.
No hay muchos Messis, no hay muchos Ronaldos, ¿me entiendes? No hay muchos Mbappés, estoy hablando de fútbol, pero también no hay muchos superestrellas en algunas cosas. Hay miles de millones que juegan, pero de eso hay muy poco. Bueno, en este tema de la lucha contra el narcotráfico hay miles de, tal vez millones de investigadores en el mundo, pero no todos son extraordinarios, no todos son buenos y no todos les interesa, tienen la dedicación o la interesa para querer hacer este trabajo. Amigos y amigas, los invito a que nos continúen viendo. Nos vemos en el próximo video. Un gusto saludarlos.